Esto más que una entrevista parece un making of de una entrevista. Genial. Alba, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí tomando un vino contigo. El vino. Que me lo he dejado aquí. Aquí en esta casa tan bonita. Esta casa de la gran pintora Francesca Llopis. Sí, estamos en Arc de Triomphe, que parece en otro lugar esto. Sí, tenemos unas vistas bonitas. Sí. Yo empiezo las entrevistas siempre, bueno, las entrevistas que no quiero que sean entrevistas, más encuentros, empiezo siempre preguntando lo mismo a todos. Al final te preguntaré lo mismo también a todos, ¿no? Es, ¿por qué haces cine? Para mí es una excusa para relacionarme con todo aquello que me crea mucha curiosidad, ¿no? Con el mundo. O sea, cada documental es una aventura y es un pretexto y es una oportunidad para profundizar en algo que me interesa mucho. Y yo siempre cito hay una directora cubana de documentales también, que se llama Belkis Vega, y en Cuba, la oí una vez decir en la escuela de cine, dijo: hacer documentales es como vivir muchas vidas en una. Y me sentí súper identificada, porque es como que, o sea, como son... Ahora te aprovechas, ¿eh? Porque yo no te dejo nunca subir. Porque son proyectos muy largos, ¿no? Entonces, cuando te metes en un documental estás al menos 3, 4, a veces 5 años con ese tema, a veces más. Y pasas a formar parte de la vida de tus protagonistas y a muchas veces transmutarte con ellos, o sea, a vivir lo que ellos viven de una forma muy intensa, no solo entenderles, ¿no? Sino meterte en su piel. Y de una forma, yo ahora lo decía, ¿no? Que con con Game Over, yo ahora estoy haciendo una nueva película. Mi protagonista fue al ejército, quería ser militar, quería la acción y no consiguió encontrar aquella acción que buscaba. Y yo con mi siguiente película me he visto vestida de militar en medio de la guerra en un contexto que a él le hubiera encantado estar, ¿no? Y pensé, me he transmutado en mi protagonista, me he convertido en él. Pues sí, creo que es una curiosidad muy intensa que te nace por dentro y que te obliga, ¿no? A salir ahí a relacionarte con él. Yo por eso a mí me interesa mucho el cine documental, por eso, ¿no? O sea, nunca me he imaginado haciendo ficción, porque la forma a la que llego al cine es a través de filmar la realidad. Y después es muy curioso porque evoluciona tu proceso, ¿no? Yo empecé filmando la realidad con una camarita y persiguiendo la realidad. Y lo que sí aprendes con los años es a hacer cine, ¿no? Que no es tanto perseguir corriendo. Bueno, pues reanudamos. Sí, pues cuando me acerqué al cine persiguiendo la realidad y después te das cuenta cuando la primera vez que rodé con equipo, en la que no estaba yo sola rodando, sino que había un director de foto, una sonidista, te das cuenta que el cine no tiene nada que ver con lo de estar ahí a ver qué pasa y a pillarlo, sino que realmente exige una planificación y exige o sea, que llevar la realidad a la pantalla no es ir detrás de ella e intentar retratarla, sino realmente casi es una representación, o sea, es entender muy bien cómo pasa algo, sentirlo, haberlo vivido muchas veces, para luego pensar e imaginar cuál es la mejor manera de filmarlo para que esto llegue, esta emoción que tú sientes cuando lo vives, llegue a la persona que va a ver esas imágenes de la misma forma que lo estás viviendo tú, ¿no? Y eso es... O sea, representarlo, ¿no? O sea, ficcionar algo exacto, que tú has vivido, ¿no? Sí. Es pintar con imágenes una emoción, ¿no? Transmitir una emoción con imágenes y por eso, o sea, tanto en el documental como en la ficción, ¿no? Es una recreación. Es una recreación y a la vez es todo verdad. O sea, yo tengo hay todo ese debate entre qué es realidad, o sea, qué es ficción, qué es documental, y para mí yo no es que crea que el documental es ficción, sino es que tengo una visión muy, muy amplia de lo que es el documental. Yo creo que todo es un documental, que una ficción es el documental de un rodaje, ¿no? Que todos esos sentimientos que los actores sacan son verdad también, ¿no? Que todo lo que está pasando es verdad. Entonces para mí no hay límites o fronteras o barreras. Bueno, en el libro Después del cine, de Ángel Quintana, que durante un mes asistía a la presentación del libro, después una conferencia de Sokurov, y las 2 veces Albert Serra citó una parte del libro que decía que durante el rodaje de Casablanca había 2 películas.
el documental de cómo estaban haciendo la película en ese contexto, en el año 42, con la Segunda Guerra Mundial encima y tal, y después la película. Sí, sí. O sea, que siempre hay en cada película hay un documental que no vemos, pero que está ahí. Sí, sí, que influye, y que ha influido, o sea, que influye a los actores y que ha influido al director y a todo el equipo creativo a la hora de construir la película, sí, obviamente. Tú vienes de haber hecho trabajos en otro ámbito, más en cosas de artistas, ¿no? Y tal. Sí, lo que he combinado siempre las dos cosas, sí. ¿Por qué te decides hacer un largo? O sea, ponerte de largo. Sí, bueno, antes de Game Over he hecho 2 películas de 1 hora, que para mí también fueron como proyectos muy largos, muy exigentes. En realidad empecé, cuando acabé de estudiar, o sea, he tenido una cámara desde que tengo 18 años, tengo cámara y filmo cosas. Y primero filmaba para divertirme y después empecé a filmar cositas así más pequeños vídeos, no sé, más conceptuales. Pero enseguida, cuando acabé de estudiar, me fui... Que tampoco es para nosotros porque no esperamos a nadie. Me fui de viaje, hice un viaje muy largo con la cámara, hice un viaje en autostop hacia Pakistán. ¿Desde aquí? Desde aquí, desde Barcelona, sí, sí. Sí, lo hice. Llegué hasta Pakistán en autostop, estuve 13 meses viajando y me quería centrar, o sea, hice un retrato durante el viaje de mujeres artistas en distintos países musulmanes, con la idea de buscar, o sea, de intentar de acercarme al Islam y a la mujer en el Islam y a la mujer en el mundo musulmán, intentando romper este estereotipo de mujer víctima con la que siempre se la ha visto desde aquí. Y ahí fue donde, bueno, pues busqué mujeres combatientes, mujeres que a pesar de estar en una cultura patriarcal que las oprime, pues a través del arte habían conseguido liberarse de esta opresión. Y esta fue mi primera peli, que claro, me costó mucho, o sea, la hice sin recursos, era mi primer proyecto largo, entonces cuando volví con todo este material, montarlo fue una locura, estuve mucho tiempo montando. Y entre medias pues he hecho algún, pues eso, videoarte o videoinstalación y cosillas así. Entonces Game Over partió de una videoinstalación. Primero fue una videoinstalación y después fue un proyecto documental. Que creo que escuché algo de esa videoinstalación. ¿Puede ser que tuvieras algo que ver, Isa Campo, con toda esa historia? En la videoinstalación... ¿O se relacionará de algún tipo? En esa parte, no, todavía, a ver... También estaba implicada seguramente. Porque sí. Ellos con Isaki han hecho alguna... También han hecho, sí. Ella y yo hemos hecho un proyecto juntas de vídeo también para otro centro de arte. En este ella ha participado siempre como en la parte de guión y en todos los sentidos, porque ella cuando se tira un proyecto se tira con toda la pasión y el amor posibles. Y en la videoinstalación pues obviamente también estaba colaborando, ayudando. Eso lo hicimos, se llamaba War Games el proyecto en esa época. Sí. Y lo hicimos en Reus, en 2 salas muy grandes, o sea, en 2 espacios así, un lugar era como una fábrica, y hicimos había un montón de proyectores, había mapping, y también se expuso en Seúl, en 2 galerías en Seúl, el mismo proyecto. Sí. Que en Seúl era muy gracioso porque como la intimidad de la familia o sea, para ellos la familia es algo muy íntimo, y escuchar a esa familia de españoles gritándose, estaban así como con unas caras alucinados. O sea que... Lo traducimos al coreano. O sea, Jalal y su familia aparecen en esa videoinstalación. Sí. Y después decides dedicarle una película. ¿Por qué? No, nació un poco en paralelo. Yo tenía muchas ganas, o sea, cuando conocí a Jalal yo estaba investigando porque quería hacer un documental sobre... O sea, me interesaba el tema de la privatización de la guerra. Y justo cuando estaba con esta idea en la cabeza, le conocí a él cuando acababa de volver de Afganistán. Y me pareció, cuando le conocí, y bueno, primero me interesó mucho el hecho de que alguien pueda volver de una guerra, o sea, que el motivo por dejar... o que pueda volver de la guerra decepcionado, ¿no? Era como... Y como que me interesaba como un chaval había estado toda su vida soñando en la guerra y que una vez había ido allí no se había encontrado lo que imaginaba. ¿No? Y claro, esa idea de que es alguien que llega a la guerra con una idea muy cinematográfica de lo que es la guerra, porque él la ha vivido solo en el cine,
y luego cuando la vive, la realidad, claro, la realidad no tiene el ritmo del cine, ¿no? La realidad me interesó mucho porque Jalal tiene, yo siempre le digo que él tendría que haber sido cineasta, es un cineasta que todavía no ha descubierto que es un cineasta de corazón, porque él se ha pasado la vida filmando y filmándose y recreando, o sea, construyendo la realidad como a él le gusta. Incluso en Afganistán se lleva la cámara, ¿no? Y es como, para mí hay una parte muy importante de su, o sea, él se ha estado filmando muchos años como soldado, pero recreándolo, y cuando lleva a Afganistán con la cámara, él está muy contento porque por fin se podrá filmar en la guerra real, tendrá ahí, o sea, será de verdad, pero claro, la guerra real no es como sus recreaciones, ¿no? Y no sé si me he ido del hilo de la pregunta que me habías hecho. De cómo empezó todo, cómo sí. surge la idea de decir voy a hacer un largo y claro, dedicarle entonces, a Jalal y a su familia. Claro, entonces cuando le conozco a él es lo que tú empiezas con una idea, ¿no? Un poco con una idea intuitiva de pues este personaje me interesa, voy a profundizar un poco más. Y ya cuando descubrí, me enseñó todo el material de archivo, ya no solo los vídeos de sus recreaciones y los de Afganistán, sino también todo el material de archivo familiar, pues ya me pareció que la historia podía ir mucho más allá. Y mientras estaba construyendo y pensando el documental, surgió la idea de explorar cómo contar esta historia en más dimensiones, ¿no? En lo que en un proyecto expositivo la narración es muy distinta, ¿no? Tiene las capas, no contarle esto a alguien que va caminando por una sala es otra, y eso me interesaba poder contarlo de otra forma, pero fue en paralelo, ¿eh? Pasa que el proceso del documental por temas de financiación y de producción fue mucho más lento. Sí. ¿Y tú tienes la idea cómo la labor de Isa Campo en la película, cómo se desarrolla, cómo se plantea? Con ella escribimos muchísimo, escribió ella mucho, escribimos las dos, y pues sobre todo fue un trabajo muy intenso antes de rodar, para pues lo que decíamos, ¿no? Ir a rodar con intención, ir a rodar con una... Y luego en el rodaje también estuvo siempre con nosotros, y bueno, pues sobre todo con Isa hicimos un trabajo, había mucho material de archivo y hicimos un trabajo de análisis de ese material de archivo, de buscar lazos, de ver cómo trabaja la memoria, de planificar, ¿no? Cuál sería la estructura de la historia. Y entonces se hizo mucho trabajo previo, luego también se hizo mucho trabajo en montaje después. Y la frase del arranque de la película, las familias imperfectas. Mi familia es muy imperfecta también. Sí. No, porque de alguna forma siento, o sea, realmente hemos expuesto mucho a la familia de Jalal. Y claro, y uno siente, es para mí una forma de decir que, o sea, estoy retratando una familia, pero es que la mía también es así, o sea, y estoy muy agradecida a que esta familia haya abierto las puertas de su intimidad para que el resto de familias, como la mía y como yo creo que como la mayoría, puedan identificarse, ¿no? Con todos esos problemas que se viven en casa. A mí hay una cosa que me atrae muchísimo, es como, no sé, parece que cuando él está filmando sus vídeos está en la guerra, y cuando está realmente en una zona de conflicto parece que está de vacaciones, y aburridísimo, ¿no? Está muy aburrido. Ese contraste, en la película se juega mucho a los contrastes. Sus padres también son como dos contrastes. Se le reprocha muchísimo al padre, y la madre parece que ha estado siempre ahí con él y siempre la ha entendido perfectamente. O sea, hay más guerra en casa que en Afganistán, Dios mío. Claro, eso es lo que él se enfrenta a la guerra real cuando vuelve, ¿no? Sí. Y ahí, sí. Bueno, la guerra y la crisis, ¿no? Porque él vuelve, o sea, Jalal va a la guerra con Jalal es como muchos jóvenes de hoy, ¿no? Que tienen unas expectativas enormes, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en donde soñar es gratis, y soñamos, y claro, todas esas expectativas empiezan a desmoronarse, y todos esos sueños empiezan a romperse en Afganistán, y sobre todo cuando vuelve, ¿no? Su gran sueño vital se ha roto, que es el ser un héroe en la guerra y vivir una vida de acción y adrenalina. Pero entonces vuelve, y con este sueño roto tiene que enfrentarse a como toda la realidad que hasta ahora le había cobijado y le había protegido se está desmoronando también. Sus padres se divorcian, la casa familiar está a punto de perderse, de venderse, y sobre todo a nivel de perspectivas laborales, en el contexto de crisis, pues es nulo, ¿no? Y por eso se acaba refugiando
en este recuerdo de la guerra y en este personaje de Internet que es todo aquello que él no puede ser en la realidad. Sí. Y yo por eso digo que lo he citado alguna vez, que las redes sociales son hoy lo que antes se decía de la fábrica de sueños del cine, que la gente se encerraba en la sala de cine y podía ser todo aquello que no eras, ¿no?, en la realidad de fuera. Y hoy esto se ha trasladado a las redes sociales, ¿no?, que construimos esas realidades soñadas allí, ¿no? Sí, sí, o sea, totalmente. A mí hay una de las cosas que me gusta de la película es la textura que tiene y la forma en la que está contada. Porque, por ejemplo, o sea, interrelacionas las imágenes actuales, filmadas, y después las de archivo, ¿no? Y eso te da un contraste sobre todo, y sobre todo una amplitud que por ejemplo, sin una cosa y la otra no sería lo mismo. Claro. ¿Eso estaba pensado o se fue trabajando? Había una parte que estaba pensada, pero hubo mucho trabajo de montaje en esto. Fue muy complicado, como la película tiene muchas capas, fue muy complicado unirlas para que juntas tuvieran sentido, ¿no? Para que no hubiera, porque hay por un lado la historia de este chico con sus recreaciones y Afganistán, hay la historia de una familia que está en crisis, hay la historia de una relación entre una pareja de freaks, ¿no?, de jóvenes, ¿no? Y bueno, pues fue ir con trabajo de mucha prueba y ensayo probamos muchas estructuras diferentes antes de decidirnos por una. Porque cuando le propones la historia a Jalal y su familia, ¿aceptan tranquilamente? ¿Les parece interesante? Sí, no. En principio empezamos, o sea, es que el documental en un principio iba a tratar un poco de algo distinto, porque cuando Jalal vuelve de Afganistán, él tiene en la cabeza que quiere hacerse mercenario. Entonces yo en un principio estaba siguiendo a un chaval que quería hacerse mercenario, y la idea que yo tenía era que vamos a hacer una película de siguiendo a un chaval y ver si lo consigue o no. Y él estaba también muy encantado de esta historia. Después, esta idea dejó de ser, o sea, cambió de idea, ya no quería ser más mercenario, pero ya estábamos con todo el proceso de la película. Entonces seguimos, la fuimos adaptando a lo que fue a lo que se convirtió su vida. Y ahí, pues claro, ahí sí ya se vio más implicada la familia siempre han sido muy abiertos. Pero a lo mejor fue un poco más incómodo para él cuando la película fue cambiando, porque también su vida fue cambiando, y incluyó más la familia. Y sí. Y no ha sido fácil para ellos verse después. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo se ven ellos? ¿Qué opinan de Claro, eso es lo que tiene, yo creo que todos los documentalistas que hacemos trabajos... Es el temor, ¿no?, que tiene. Sí, es muy complicado después porque es muy difícil, es muy duro verse retratado por otro. Es muy duro porque, ¿no?, es un espejo, en los espejos te miras tú, pero de repente te pone un espejo donde te está mirando otra persona y te ves ahí reflejado, pero con la mirada de otra persona. Sí. Y ha sido duro porque además fue un momento muy duro de su vida, que claro, que quede registrado es... Pero yo creo que a la vez, o sea, es duro, pero a la vez también sirve para reflexionar, ¿no? Y a ellos les ha sido útil para verse desde otro lado. Una especie de catarsis, ¿no? Yo creo que sí. Para mí lo ha sido, sí. ¿Y Alba, qué ha aprendido de toda esta historia? He aprendido... Como directora y como persona. Como persona, voy a empezar primero por como persona. Yo tengo un hermano pequeño, que tiene 7 años, y a nivel de cómo nos relacionamos con nuestra familia y con los pequeños, ¿no? Cómo influye, o sea, cuando alguien va creciendo, o sea, yo creo que yo no sé si en la película el público puede aprender lo que he aprendido yo, pero yo he visto tantas imágenes, o sea, he visto a una familia a través de imágenes cómo ha crecido, ¿no? Como yo he visto a Jalal cómo se ha hecho mayor, he visto cómo ha sido la dinámica entre el padre y la madre, he visto... Y que he aprendido que cuando dejas, o sea, que realmente... cómo se te puede ir de las manos, ¿no? Sí, el presente y el futuro. Cómo hay cositas tan sutiles que cuando las estás viviendo no les das importancia y son muy importantes en cuanto a cómo tratamos a los pequeños, cómo les educamos y cómo nos tratamos entre nosotros como pareja y cómo nos tratamos a los tres como familia, ¿no? Y que si vas viviendo como la sociedad de consumo
te dicta que vivas, Sí. estás abocado al fracaso, ¿no? Y que hay que hacer un esfuerzo muy grande, hay que poner resistencias muy grandes a la sociedad de consumo porque nos destroza como individuos y como familias. Sí. ¿Y como cineasta? Y como cineasta, ¡buah! Se aprende mucho también, mucho. Sí, que he aprendido. ¿Ahora los errores han aumentado o han disminuido? ¿En qué sentido? ¿Para el siguiente proyecto? Siguiente proyecto. No, hombre, yo creo que siempre es muy difícil hacer una película. Es muy, muy, muy difícil. Sí, es muy difícil hacer una película. Sí, y yo siempre que acabo una digo que la siguiente tratará de plantas y animales, porque es duro. Yo sufrí mucho cuando ellos vieron el primer corte. Yo cuando acabé la película les mandé el corte, Jalal me dio el ok, pero es que Jalal no la había visto con suficiente distancia. Después, cuando ya la peli estaba terminada, pasada por pospo y tal, me dijo, no me gusta. Digo, pero Jalal, yo ahora ya no la puedo cambiar, o sea, esta peli ya está yendo a festivales, o sea, no. Y pues he aprendido que sí, algo que tampoco no tengo respuesta para ello, ¿no? Pero que esta relación con los protagonistas, para no sufrir tanto después, hay que, no sé cómo hay que hacerlo, ¿eh? Porque después es que es muy difícil hacer algo. Si haces una película y la dejas en las manos de tus protagonistas, no acaba siendo una buena película, porque pierde profundidad y matices, ¿no? Tienes que dar tu opinión, pero no sé. Pero eso he estado reflexionando mucho y es algo que todavía estoy digiriendo de dónde están los límites entre, como cineastas que hacemos documentales sobre personas, de hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no, cómo pactar todo esto. Nunca me ha pasado nada muy grave con mis protagonistas, como de que realmente se enfadaran, pero sí que hay este momento de que es duro, ¿no? Y luego a nivel de lenguaje, ha sido muy interesante jugar pues eso, con imágenes de diferentes, o sea, jugar con el archivo y el presente, ¿no? Y ¿qué he aprendido en este nivel? Sí, para mí era la primera vez que jugaba con imágenes de archivo y he aprendido he perdido el pudor. Yo tenía un pudor muy grande porque a mí me fascinan las imágenes de archivo, o sea, me encanta mirarlas. Yo podía estar horas mirando los vídeos familiares y me gustan tal y como están, o sea, no tocaría absolutamente nada y los podría poner allí horas. Pero sí, eso es hacer cine, ¿no? Venimos otra vez, que se trata de poner intención a algo que no tiene, aunque sea muy bello cuando no tiene intención. Yo en la videoinstalación las dejaba ahí horas proyectadas en las paredes y las ponía por contrastes, ¿no? Este momento aquí, este momento aquí, este momento aquí. Entonces en tu cabeza tú ya puedes hacer asociaciones de ideas. Pero claro, en una película tienes que jugar con ellas, tienes que ser menos sutil, ¿no? A veces si eres demasiado sutil no llegas emocionalmente a la persona que te está viendo, ¿no? Eres demasiado exigente. Pues he aprendido a ser menos sutil, ¿no? A ser un poco más directa, menos pudorosa a la hora de montar. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, totalmente. Sí. Yo también veo la película que la guerra es un telón de fondo. En el meollo de la cuestión es la familia y sobre todo cómo se educa a esos niños. Sí. Porque hay un momento de reproches en esa mesa de billar de que parece el momento de los horrores personales, emocionales y reproches, que dice, tú fuiste el primero que le compraste un arma a tu hijo, no sé qué. O sea, y aparece la imagen de archivo, ¿no? Toma, o sea, hay aquí una huella de aquello. O sea, sobre todo la educación, ¿no? Que a veces no nos damos ni cuenta, pero creamos pequeños monstruos, en el fondo. Porque yo creo que Jalal es una víctima, ¿no? Sí, pero no solamente... yo no apuntaría a los padres como culpables, ¿eh? O sea, vivimos en una sociedad de consumo que nos bombardea con todo esto. O sea, o realmente te pones firme y pones muros a esto, o si te dejas llevar por lo que nos dicen que está bien, acabas mal. Porque una vez que tienen las imágenes de archivos, lo que me comentabas antes, la textura de la película tenía que ser esa, como si fuera una película de serie Z, ¿no? De esas de vídeo casero, de películas de acción de caseras que cogías cuando en los años 80 en el videoclub, ¿no? Sí. De esas de Joe contra el malo, ¿no? O sea, en plan así, ¿no? Porque a veces tiene ese sentido, ¿no? Cuando está al final de la película,
que está como haciendo su último vídeo, su despedida. Lord sí, Sex sí. se despide. Además, Lord Sex podría ser el título de alguna de esas películas, ¿no? De ese video, de las estanterías del videoclub. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Y con Jim Ferrer, ¿cómo es el trabajo que hace? Con Jim Ferrer es maravilloso. Bueno, él y yo somos muy amigos y nos tenemos mucha confianza. Entonces en el rodaje a veces nos gritábamos así, bueno, con esa. Y luego maravilloso para mí. Yo tengo mucha... Jimmy es una persona con un ojo creativo, o sea, con un ojo estético alucinante, ¿no? Y con una capacidad de narrar con una imagen fija, ¿no? de contar cosas a un nivel de capas muy profundo. Y es alguien que se implica muchísimo, o sea, cuando, en ese caso somos amigos, pero no éramos tan amigos en realidad cuando empezamos a rodar, nos hicimos mucho más amigos después. Y, o sea, es alguien que cuando entra en un proyecto, o sea, es como si fuera suyo y no duerme, porque cuando, o sea, en el rodaje estábamos durmiendo en una casa, todos así como en plan campamento, porque nos quedábamos a dormir cerca de Santa Coloma de Farnés, en una casa donde estaba viviendo yo en esa época. Pues de despertarme por la noche, Alba, estaba pensando que porque dormíamos así como con colchones por allí, y más gente, todos por allí. En plan casa comuna. Sí. He tenido una idea. ¿Yo en serio? Pues yo he tenido un sueño. Sí, no, es maravilloso trabajar con él. Sí. Sí, no, y aparte, de verdad que yo diría que es uno de los directores de foto más interesantes de nuestro país. A nivel creativo, a nivel estético, a nivel... Sí. Y de cuando la película ha empezado a rodar por este mundo de festivales y se ha hecho pública, ¿qué cosas te han dicho que te han gustado de la película? Y por otra parte, ¿qué cosas te han dicho que te han sorprendido? ¿Esto dice mi película? Pues no lo pensaba, ¿no? A ver... Es que debates, en los festivales que he estado, debates largos no hemos tenido. A ver, ¿qué me han dicho? La última proyección fue en un festival pequeñito en Lleida, que se llama Som Cinema, sí, que era con adolescentes. Y fue súper chulo porque después, o sea, realmente se sintieron como muy identificados con Jalal y me encantó porque por primera vez había un público que le entendía a él, porque normalmente los comentarios en los debates son del padre y la madre. Es con quien la gente empatiza, ¿no? Y de repente me encontré con un público que empezaban a hacerme preguntas muy concretas sobre Jalal y cuando acabó el debate se acercaron para pedirme si podían contactar con él, porque pues ellos también estaban muy interesados, ¿no? Un chaval, ¿no? Yo estoy muy interesado también con el tema del ejército, otro estaba muy interesado con el tema del airsoft y sí, sobre todo como que más que preguntarme algo, o sea, como hacer un comentario muy favorable, o sea, como muy comprensivo con la figura de Jalal. Cuando los adultos lo juzgan como un niño que es responsable, que tiene que crecer, y la gente de su edad se siente muy identificada con él. Y eso fue muy, muy interesante verlo con un público tan joven. Eran adolescentes y de 20 y pocos. ¿Y alguna crítica que te ha molestado? Bueno, molestado no, si te has sorprendido o has dicho, ¿esto cuenta mi película? Sí, por ejemplo, a veces cuando con la gente mayor, cómo juzgan a los padres, ¿no? Pues todo esto es culpa yo qué sé, del padre o de la madre o la madre, o sea, hay mucha gente que es crítica con la figura de la madre. Cuando para mí, pues la veo como la ves tú también, ¿no? Sí, la madre es el pilar fundamental de esa familia, además ha sufrido muchísimo, además la ha pasado mal, ha tenido problemas de salud muy graves. Sí, pero hay gente que empatiza mucho con el padre, que todos le maltratan, en realidad el padre es el único que tiene ahí 2 dedos de frente porque es el único que le decía a él no vayas al ejército y en cambio la madre sí y tal. Porque al final yo creo, o sea, para mí, creo que es... Obviamente todos tenemos responsabilidad y no se trata de eximir la responsabilidad, pero creo que es muy difícil ser padres también. Y eso también es una cosa que aprendes. Yo no soy madre, pero he tenido 2 hermanos que nos llevamos mucha diferencia de edad, mi hermano 7 y mi hermana 21. Y estando mucho con ellos te das cuenta que hay muchas decisiones que es muy difícil saber si estás haciéndolo bien o mal, cuando se cogen un berrinche, cuando quieren que les compres cosas, es súper difícil ser padres. Sí. Y en cambio me he encontrado con gente que ha juzgado a estos padres como si mi película les estuviera juzgando así, no, yo no les estoy, yo no, al revés, ¿no? Es como
justamente intento matizar que todos los tres son víctimas de algo que está muy por encima de nosotros, ¿no? Que es esta presión, sí, de opulencia, de capitalismo. Sí, sociedad de consumo y del entretenimiento. Sí, sí. Bueno, sí, me han hecho críticas. Yo soy feminista, radical además, o sea, y en mi forma de vida, en muchas cosas. Y me han hecho críticas de que la película es, del retrato de la mujer que hace la película. Y ahí, supongo que es algo que, claro, o sea, como cineasta mujer, y yo soy feminista, no creo que tengamos que hacer siempre películas, o sea, a mí me interesa mucho hacer películas sobre mujeres y hago películas sobre mujeres. Pero en este caso me interesaba mucho hacer una película sobre la masculinidad vista desde un chaval de 20 y pocos que lo que hace es ser el hombre que se supone que tiene que ser en esta sociedad masclista. O sea, copia el estereotipo y lo intenta imitar y finalmente descubre que esto le hace vacío. Entonces, para mí es una película que hace una reflexión sobre el estereotipo de masculinidad con dos figuras femeninas que apoyan este estereotipo, que son la novia complaciente, que la mira con esta mirada así ¿no? de admiración, la novia que le admira, y la madre que no le juzga y que le mira con este sentimiento, un poco sentimiento de culpa, porque no ha estado todo el tiempo que ella piensa que tendría que haber estado con él. Pero no creo, o sea, creo que me sorprendió que algunas mujeres o algunos hombres vieran la película, o sea, hicieran este análisis como que hubiera hecho un retrato muy superficial de las mujeres en la película, porque no es sobre ellas la película, sobre él, sobre todo. Eso fue, sí, eso ha sido quizá el comentario más, sí. A mí ahora lo que comentabas, no me parece que el retrato de la mujer sea... Hay muchos matices en las dos mujeres. Una es su muñeca complaciente, como tú has dicho, que parece más un florero, y además es muy niña, la chica esta, o parece muy niña por el aspecto que tiene. Y la otra madre es, bueno, sí, si quiere vivir la experiencia, que la viva, es su vida. Si va a un sitio donde lo pueden matar, pues que vaya. ¿Yo quién soy para decir que no? Querer a alguien no es ofrecerle libertad. O sea, lo que pasa que eso yo creo que cuesta entenderlo, porque va a una guerra y lo pueden matar. Y no todo el mundo es tan generoso, ¿no? A lo mejor. Y como madre aún la decisión es más jodida, ¿no? No sé, ese era el apunte que yo quería hacer. No me parece que los personajes son muy complejos, no hay nada maniqueo en absoluto. Hasta él es una persona muy compleja. Porque al final, cuando tiene que deshacerse de su equipo, hay un dolor, una pérdida ahí, o sea, se emociona porque es su vida, ¿no? Realmente. ¿Y quién es el culpable? Es que realmente culpable no hay, es en el día a día que vivimos, ¿no? Y todo lo que nos bombardea, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿cómo definirías tu película? ¿Es una película bélica? ¿Es una película...? Es un drama, ¿no? Es un melodrama. Es una home movie de sombras, ¿no? Uf, qué difícil. Sí, es un retrato de una crisis, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿En qué género? Sí, es un drama, ¿no? No sé. No sé, ¿tú cómo la definirías? No sé, yo lo difícil que es vivir en una familia, ¿no? Sí. Lo difícil que es la familia y las relaciones de sus integrantes. Y me parece que eso es lo que más define la película. La guerra es un telón de fondo. Sí. Podía ser guerra o podía ser un tipo asfixiado por el culturismo. No sé, ¿sabes? Sí. Pero... Bueno, también sí, pensaba que me pedías que la describiera en términos de género, pero sí, en ese sentido, como en términos temáticos del tema, para mí también o sea, aunque la familia es muy importante, yo sigo insistiendo en que también es sobre él, o sea, para mí es una película sobre un joven que tenía unas expectativas vitales muy grandes y que se topa con la realidad. Y eso creo que nos pasa a todos en algún momento, ¿no? Que tú cuando tienes 20 años todo es potencia, ¿no? Todo es en potencia, todo puede ser. Y hay gente más soñadora que otra, ¿no? Y cuando tienes sueños así muy grandes y es como qué pasa cuando cuando la realidad, ¿no? Cuando tienes que enfrentarte a la realidad
y hacer este paso de decir, bueno, ahora me enfrento, ¿no? Porque primero todos nos gusta ser adolescentes y quedarnos en casa, o sea, seguir soñando, seguir jugando, seguir siendo niños, pero de repente es alguien que se ve empujado a, ahora tienes que crecer. Y para mí esto... Sí. Así te cojo riéndote. Bueno, lo voy a volver a decir, es muy agradable, eres un gran conversador. No lo digas, porque ahora lo vas a ver todo el mundo. No, yo ahora vamos a ir terminando y como al principio te he hecho una pregunta que le hago a todo el mundo, ahora también hago una pregunta que hago a todo el mundo, que es ¿qué película cambió tu mirada como espectadora? O si recuerdas alguna de ellas. Bueno, varias, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo El ladrón de bicicletas muchísimo, porque vi que el cine podía hablar de gente como yo, que podía quedarse en el paro, que podía ir en bici y que no le pasaban cosas extraordinarias. Hostia, es que mi autor así de referencia que me encanta es Béla Tarr, me fascina, o sea, me he visto todas sus películas y me... Pero claro, a nivel documental quizá no ha sido mi referencia, o sea, como documentalista me interesa a lo mejor Herzog, sí, me encantan también. Pero ese es obvio en tu caso, ¿no? Sí. La aventura, ¿no? Sí, sí. No sé, ya te digo, o sea, Béla Tarr es como... es, no sé, esa Tantango la he visto varias veces, así, la miro y me encanta mirármela y... Esa parte oscura, ¿no? Que es como... Sí, más filosófica, ¿no? Esa mirada de la vida. Pero claro, en mi documental no hago nada como Béla Tarr. En cambio, a lo mejor sí, como película me interesan mucho todas las películas que ha hecho. O sea, Herzog en todo, me encanta su ironía, me encanta su mirada tan particular del mundo, me encanta esta idea de ir a ver mundo, ¿no? De ir a descubrir. Sí. ¿Hay más de Herzog que de Béla Tarr? En mi proyecto sí. Yo de Béla Tarr no hay nada. No, Béla Tarr me gusta a mí y ya está, pero no. Ahora que estaba pensando en lo que decías, en las imágenes que él filma en Afganistán, es Redacted, esta peli que hizo Brian De Palma, que los soldados filman la guerra, con camaritas que tienen, con móviles, ¿no? Sí. Me recordaba eso. Sí. Vi varias pelis de... Sí, mira, justamente esta de los soldados daneses, ¿cómo se llama? Armadillo, que también es así... Ah, sí, esta no la vi. Sí, pues es una peli de soldados daneses así como muy cruda y justamente tuve como, cuando estábamos montando, como tutor de montaje al que editó esa película. Vaya. Sí, Per Kierkegaard. Qué cosas, ¿eh? Sí. Pero sí, veo muchas pelis antes de... O sea, para cada proyecto me intento, ¿no?, nutrir de películas, de fotos, de... Bueno, cada vez que haces un proyecto, antes de plantearlo estéticamente... Pero sí, mi referencia, bueno, me gustan muchísimos directores, ¿no? Pero sí, por decirlo así, sí. Sí, es que Herzog tiene desde películas para tele, de 50 minutos de los niños, soldados de la guerrilla de, no sé si es de Nicaragua o en El Salvador, y luego tiene los pozos de petróleo, sí, o no sé, o la Antártida, sí, a mí me gusta, es muy ecléctico. Y ese eclecticismo, yo también me siento ecléctica, ¿no? A pesar de que estoy bastante centrada en el tema Oriente Medio y guerra, creo que hay un eclecticismo en la forma también de cómo... Porque porque también vas cambiando tú, no sé si cambian tus intereses, pero tú cambias, vas madurando, sí. Tu forma de mirar y las cosas que te van ocurriendo en la vida, ¿no? Sí. Pues Alba, un placer hablar contigo. Igualmente, muchas gracias. Cuando quieras lo repetimos. Lo repetimos cuando quieras. Que vaya muy bien la película, la que estás haciendo y sobre todo esta que se estrena la semana que viene y que gusta a la gente. Bueno, ya está gustando a la gente. Gracias. Gracias.